El 2 de julio hubo un enorme fraude electoral en México que fue en contra de la voluntad popular de millones y millones de mexicanos y mexicanas. El 2 de julio, a las 8 de la noche, comenzaron a darse los datos por parte del Instituto Federal Electoral de los resultados de la votación. Inicia Calderón ganando los primeros votos y Andrés Manuel López Obrador va en la parte de abajo. Alrededor de la 1 de la mañana, la gráfica de López Obrador, que venía subiendo, iba ya prácticamente a cruzar la de Calderón y de pronto a la 1 de la mañana comienza a bajar la de Andrés Manuel López Obrador. Increíblemente, al final del programa de resultados electorales preliminares, decía el Instituto Federal Electoral que con base en este programa de resultados, Calderón había ganado por alrededor del 1% de los votos. Entonces, López Obrador había venido subiendo y de pronto comenzaba a bajar. Este fue el primer impacto que tuvimos de que las cosas no estaban bien. El primer elemento que nos damos cuenta es que resulta que faltan más de 15,000 actas en los resultados electorales preliminares. Entonces el IFE que dice, es que son actas con inconsistencias. Y entonces dice que son 11,000 actas, alrededor de 11,000 actas con inconsistencias. Poco tiempo después se entregan un programa a los partidos políticos y había 13,000 y pico de actas con inconsistencias. De tal manera que siempre la característica del Instituto Federal Electoral es que fue dando números que no coincidían unos con otros. El 5 de julio, cuando se hace el cómputo distrital, dice la ley que si un acta tiene errores aritméticos, necesariamente se tienen que abrir las urnas. Se tienen que abrir las urnas y recontar todos los votos. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral, los consejeros del instituto y en particular el consejero presidente, manda una instrucción a los 300 distritos electorales y dice, no, que no se abran las urnas electorales. El 5 de julio se abre un pequeñísimo número de las casillas electorales. Hay que recordar además que el 5 de julio nos vuelven a engañar de una manera además brutal y yo diría que no tiene palabra. ¿Por qué? Porque de pronto inician ahora con que Andrés Manuel López Obrador inicia ganando la elección en el resultado del cómputo distrital. Y de pronto ahora, por ahí de las 2 de la mañana, las gráficas comienzan a cruzarse. Y entonces resulta que Calderón vuelve a salir en primer lugar y Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar. Lo que ellos querían mostrar es que Calderón ganaba la elección de una manera absolutamente fraudulenta. Resulta que los números no coincidían en cerca del 60% de las actas. A la hora de revisar las bases de datos y nuestras propias actas, nos dimos cuenta que 1.6 millones de votos se habían alterado. Alrededor poco más de 700,000 faltaban. Es decir, se habían robado durante la elección alrededor de 700,000 votos. Hay que recordar que una magistrada del Tribunal Electoral dijo que a lo mejor que los votos que faltaban era porque los jóvenes que nunca habían votado habían doblado su boleta electoral y se la habían llevado a su casa. En realidad lo que ocurrió es que cerca de 700,000 boletas se las robaron. Que al final de la elección, a la hora de ver que Andrés Manuel López Obrador ganaba una casilla, quitaban esas boletas y ponían otro resultado en las actas electorales. Cerca de 800,000 votos no correspondían con el número de votantes. Es decir, se agregaron a las casillas, a las urnas electorales, alrededor de 800,000 votos. Recordemos que la diferencia entre Calderón y Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el IFE, era de alrededor de 230,000 votos. El Tribunal Electoral, tiempo después, dice, no vamos a abrir todas las urnas electorales, vamos a abrir el 9% de las casillas. No solamente resulta que la votación del 90% de las casillas no tiene nada que ver con lo que nos había dicho el IFE, sino que resulta que en el 72% de las casillas o faltaban o sobraban votos. Había votos de más o votos de menos. Fíjense, el propio presidente del Tribunal Electoral en aquel momento, en una de las sentencias que establece que se deben abrir las casillas, él mismo dice,
Si a la hora de abrir las casillas nos damos cuenta que hay votos de más, esos votos son espurios. Nosotros demostramos que si se anulaban esas casillas en donde había votos de más y votos de menos, como dice la propia ley electoral que deben anularse, entonces Andrés Manuel López Obrador ganaba con cerca de 500,000 votos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el Tribunal Electoral? Al final dice, vamos a hacer una sentencia en la que si en la casilla electoral, si en esa casilla los votos espurios o los votos robados no cambian el resultado entre el primero y segundo lugar en esa casilla, entonces la consideramos como válida. Mientras usted haga fraude hormiga y le meta 1 o 2 o 3 votos a cada casilla, no importa, la elección será válida, siempre y cuando no le ponga 50 votos en la casilla, que no cambie la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la casilla. Y entonces anula muy poquitas casillas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace válido el fraude electoral. El Tribunal Electoral hizo legal ese fraude electoral en donde había cientos de miles de votos de más y cientos de miles de votos de menos. ¿Qué ocurrió el 2 de julio en nuestro país? Ocurrió que hubo un fraude organizado entre la alianza de Felipe Calderón, Vicente Fox y una parte muy importante del PRI, en donde destaca la maestra Elvester Gordillo, se pusieron de acuerdo, nos engañaron, que hubo un enorme fraude electoral. Teníamos las pruebas, tenemos las pruebas, sin embargo el Tribunal Electoral no lo aceptó. Por eso se constituye un gobierno legítimo, por eso la Convención Nacional Democrática, y por eso vamos a seguir luchando por un gobierno legítimo, porque se reconozca el voto por el sufragio efectivo.